decía yo que estoy absolutamente indignado por lo que pasó con World Central Kitchen, que hoy oí a José Andrés diciendo que habían sido objetivo voluntario, que no era un accidente ni un error el bombardeo, el ataque de 3 misiles contra 3 vehículos de la World Central Kitchen, porque ellos se coordinan con el ejército israelí. El ejército israelí sabe perfectamente dónde está cada uno de los vehículos o de los grupos de la World Central Kitchen, de dónde salen, a dónde van y por qué carretera van a ir, y estaba informado el ejército israelí que ese convoy de 3 vehículos iba de tal lado a tal lado a la hora en la que fue, por el camino por el que fue, y aún así fueron atacados. El ataque fue brutal, fue un misil contra el primer vehículo. Los sobrevivientes trataron de refugiarse en el segundo vehículo, que estaba blindado, dentro de lo que puede estar blindado. Lógicamente, por el segundo misil contra el segundo vehículo reventó el blindaje, y finalmente hubo un tercer misil contra el tercer vehículo, que en el techo tenían el logotipo de World Central Kitchen. Podrían decir, es que le ponen el logotipo para engañar. Sí, a veces hay terroristas que se ponen el chaleco de prensa, lo sabemos, pero estaban informados de que ese convoy se iba a mover. Y entonces, José Andrés está absolutamente aterrorizado, lógicamente, y hubo gente que yo decía, me pareció muy raro, que lo llamó hasta prosionista ayer, y que tú decías, pues, ¿cómo puedes decir eso? Es increíble. Se ha dado millones de comidas en Gaza para reducir el sufrimiento de los gazatíes que está causando el ataque brutal de Israel, y tú vienes y lo atacas. Bueno, claro, es que tener Twitter y vivir refugiadito, bien segurito en España, ahí, mientras tomas tu té chai y acaricias a tu gato, y entonces dices, este es sionista, y ya con eso te quedas tan tranquilo, ¿no? Tener Twitter es una maravilla, pero es terrible. Pero sí, a lo que iba yo es lo que una cosa que voy a resumir lo que ya dije, y de veras mil disculpas por mi tontería. Claudio Maki me había dicho que había 30.000 muertes de ciudadanos palestinos, de los cuales 10.000 son niños y mujeres, según el New York Times. Le aclaraba yo que el New York Times tiene como fuente el Ministerio de Salud del gobierno de Gaza, que es Hamás, y no tiene otra fuente. No hay otra fuente, porque Hamás tampoco deja que la prensa opere libremente. Aquí ni Israel ni Hamás quieren que la prensa informe libremente, y por lo tanto los periodistas se la juegan con los dos lados. Entonces, Hamás no los va a atacar directamente, pero sí les corta el acceso a información. Entonces, el número de muertos, dejémoslo a un lado, no importa además, pero dejen de usar las cifras de Hamás, es buena idea. Dice, Francesca Albanese calificó de genocidio la acción de Israel, y comentaba yo que genocidio no es lo que uno siente que es genocidio, no es lo que uno le da en el corazón. Es tan horrible, es un genocidio. El genocidio está perfectamente definido por la Convención sobre la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio, aprobada y propuesta para su firma y ratificación o accesión por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 260A3 del 9 de diciembre de 1948, que entró en vigor el 12 de enero de 1951, de acuerdo con el artículo 13 del reglamento de las propias Naciones Unidas. Ahí se define lo que es genocidio. Ahora, ¿quién puede interpretar la ley? ¿Tú, o mi tía Enriqueta, o la del gato y el techay y Twitter? ¿Yo? No. Quien puede interpretar la ley es el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional recibió el alegato de Sudáfrica diciendo que lo que estaba cometiendo Israel lo entendían como un genocidio. El Tribunal Penal Internacional decidió que no lo era. Por lo menos hasta este momento no lo es, o no se le considera así. Y el Tribunal Penal Internacional es la única autoridad que puede interpretar la Convención para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio. Ahora, ¿qué importa? Esa obsesión por la palabra genocidio a mí me parece peligrosísima. ¿Sufre menos o sufre más la gente si usas la palabra genocidio? ¿Eres moralmente más superior a Israel o a quien sea si la palabra genocidio se aplica? Negarse uno a usar la palabra genocidio porque no la admite el Tribunal Penal Internacional, ¿lo convierte a uno en amigo de Israel?
Puedes hablar de crímenes de guerra y puedes hablar de crímenes contra la humanidad. Yo creo que aquí hay un clarísimo crimen contra la humanidad o una serie de clarísimos crímenes contra la humanidad. Pero la obsesión por la palabra genocidio que ha introducido un sector de gente que en general acaba tendiendo al antisemitismo, que es una forma peculiar del antisionismo, no tiene sentido. No importa si se llama o no genocidio, ¿ok? Y creo que insistir en eso es poner la vista en la importancia del vocablo y del rejuego moral y quitarla del sufrimiento de la gente que está siendo victimizada por Israel y por Hamás. Y por Hamás.